Buenas tardes a todos. A nombre de la Keilah Ashkenazí de México, quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro evento de hoy, de Jerusalén del Norte a México. Para ello, hoy tenemos a dos invitados muy especiales. A Ronen Weiser Landau, que es cónsul general honorario de Lituania en México y miembro de la Keilah Ashkenazí de México. Y a Faina Kukliansky, actual presidenta de la comunidad judía de Lituania. Faina Kukliansky es hija de padres lituanos sobrevivientes de la Shoah. Ambos han fallecido y están enterrados en Israel. La doctora Kukliansky tiene dos hijos, Rafael y Ruth. Como profesionista es abogado, cabildera política y árbitro desde 1977. Representó a numerosas empresas extranjeras en Lituania. Es miembro de asociaciones de derecho internacional y lituano. En el ámbito comunitario también ha sido incansable. En 1989, durante el movimiento de reforma de Lituania, fue elegida miembro de la primera junta de la comunidad judía de Lituania. Más tarde se convirtió en abogado activo en representación de los intereses de la comunidad judía a nivel nacional. En 2013 fue elegida presidente de la comunidad judía de Lituania y presidente de la comunidad judía de Vilna. La doctora Kukliansky es copresidente de la Fundación para la Disposición de la Compensación de Buena Voluntad por los Bienes Inmuebles de la Comunidad Judía Religiosa. En 2016 participó en el grupo de iniciativa en el Parlamento lituano con respecto a las correcciones en la Ley de Ciudadanía Lituana que llevaron a la adopción de las enmiendas necesarias para garantizar los derechos a la ciudadanía de los judíos que salieron de Lituania entre las dos guerras mundiales y a sus descendientes. Faina Kukliansky ha sido acreedora a varios premios. En 2014, el Instituto de Investigación Judía YIVO le otorgó un premio por sus contribuciones al fortalecimiento de la comunidad judía en Lituania. También recibió numerosos premios del Estado lituano, incluida la Orden de la Cruz de Caballero por méritos a Lituania. En 2019, el ministro de Relaciones Exteriores, Linas Linkevičius, le otorgó el premio de honor Estrella a la Diplomacia de Lituania. Ha sido premiada por su papel activo en la elaboración de importantes acuerdos internacionales, por la cooperación entre la comunidad judía lituana y el Ministerio de Relaciones Exteriores, por su contribución personal a la redacción e implementación de la Ley de Compensación de Buena Voluntad y por la participación activa de la comunidad en proyectos de las representaciones diplomáticas de Lituania. Antes de darle la palabra a la doctora Faina Kukliansky y a Ronen Weiser, quiero pedirle a Anita Feinsohn que indique las instrucciones para que puedan escuchar esta plática en español, si así lo desean. Adelante, Anita. Gracias, Vivi. En breve aparecerá el icono de traducción simultánea. Si están en una computadora, abajo a la derecha aparecerá un icono en forma de mundo. Ahí escogen qué idioma quieren escuchar. Si están en un celular o en un iPad, arriba a la derecha hay 3 puntitos donde está la opción de interpretación de idiomas. La aprietan y ahí escogen qué idioma quieren escuchar. Les pedimos, por favor, que las preguntas que tengan, háganlas directamente en preguntas y respuestas por Zoom. Muchísimas gracias. Thank you. As I've been introduced, I'm Ronen Weiser. I'm the Honorary Consul of Lithuania in Mexico. Soy honorario de Lituania en México. Bienvenidos todos. En primer lugar, quisiera yo agradecer a la Keilah Ashkenazí en México, a la comunidad judía en Lituania. La presidenta es Faina Kukliansky, a nuestra embajada en Washington, D.C., y el señor Dokauskas, encargado de Relaciones Exteriores, que también está participando acá por el momento. Me encanta tenerlos acá. Faina, yo creo que debiéramos haber hecho hace muchísimos años, pero pensé que, bueno, esto podría pasar no virtualmente, sino con presencia.
nos vimos una vez en Washington, tú y yo, y varias veces en Lituania. Sin embargo, esta pandemia que nos ha separado de las gentes que amamos, de las Keilot, de los diferentes ciudadanos, por lo menos ahora tenemos la oportunidad de verte en la pantalla. Muchísimas gracias. Ustedes y varias mujeres han estado en contacto conmigo. En parte suya, Jidru Vendromene, la Keila, la comunidad judía de Lituania, trabajando conjuntamente con la Keila aquí en México. Te vamos a dar todo el tiempo que tú quieras tomar para hablar, Faina. Estamos en vivo en Facebook y Zoom. Muchas gentes de la comunidad judía utilizan para conectarse para este tipo de eventos. Pero, Faina, te quiero decir lo siguiente. Tú te reúnes con varios gentes de Lituania en todo el mundo, con varios líderes y gente que también se ha conectado en Estados Unidos, con Estados Unidos, otros países en el mundo. Bueno, en México existe la historia judía de Lituania en México, por lo menos, digamos, varios años del siglo XX. Tenemos ciudadanos lituanos que han llegado a México desde 1900, más bien 1920 a 1950, de acuerdo a los estudios que ha publicado la Keila en el pasado. Por ende, esto significa que un gran número de nosotros, a lo mejor nietos y bisnietos de estas gentes que llegaron a México, por lo menos 700 personas que llegaron de Lituania, ahora tienen varios nietos y bisnietos que tienen conexión directa con toda la vida y costumbres de Lituania. Los niños, hijos, nietos y bisnietos que llegaron antes de la Shoah en 1940 han regresado a Lituania, Faina, a los shtetls o pequeños pueblos, han caminado por Vilna, las calles que nos recuerdan. Tenemos una familia en México, no puedo mencionarlos por nombre, no les pedí permiso, pero ayudan a la escuela Ort Sholem Aleichem en Lituania, y a estas gentes les agradecemos por este trabajo tan silencioso, pero tan importante, patrocinando el colegio judío en Lituania. Para todo el mundo, pero para ti en especial, Faina, quisiera yo decirles que la tradición de Yiddish de Lituania aquí en México vino de Europa del Este, pero las escuelas que realmente la fundaron en la tradición de Lituania, yo personalmente estuve en una escuela judía que nos enseñaba Yiddish tipo lituano, era un Yiddish totalmente diferente del que hablaban mi abuela de Ucrania y de Polonia. Era la otra parte de la familia de la cual yo entendía Yiddish comparado con el de Lituania. También una de las sinagogas más bellas, y podría yo decir sinagoga Ashkenazí en México, la synagogue, historical synagogue Justo Sierra. Esto no solamente es cuidada por la Keila y por Mónica Unigel, es una copia fiel de una de las sinagogas que existían en Šiauliai. Es sorprendente. Esta sinagoga en Lituania ya no existe, pero nosotros tenemos una sinagoga lituana en México
que es el corazón y el alma, y lo ha sido en la comunidad Ashkenazí muchos, muchos años. Gracias al apoyo de la embajada en Washington, nosotros tenemos diferentes ciudadanos lituanos que con el paso del tiempo han recibido la ciudadanía lituana. Básicamente estás acá para poder celebrar y para poder conmemorar los 300 años del Gaón de Vilna. Las instituciones judías y el gobierno han declarado allá en Lituania el año 2020 así como el año del Gaón de Vilna. Y quizá hubiese sido 2 días antes o quizá 2 días después, porque así hubiéramos tenido muchas actividades en México. Pero la embajada no quería que pasáramos por alto esta fecha, así que te agradecemos, Faina. Primero, estar en México y tienes tantas cosas que decir. Las relaciones con los gobiernos, las instituciones con Israel. ¿Y cuál es el futuro para la comunidad judía en Lituania? Y Faina, te doy la palabra. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Ronnie. En primer lugar, quisiera yo decirle a la gente que escribe mensajes, yo no entiendo español. Me tienen que escribir en inglés porque no hablo español. Y bueno, pues Ronnie, gracias, muchas gracias en primer lugar por pues invitarme. Gracias a todos ustedes que me han permitido participar en esta reunión y espero sinceramente que, bueno, espero que el señor Nakal los esté y si no, me lo saludan mucho, envío mis saludos. Es un gran honor que la comunidad judía de México se interese en qué está pasando en Lituania. Así que nosotros somos Ashkenazim y también somos la Keilah Ashkenazí. Bueno, algunos de ustedes sé que tienen raíces lituanias y bueno, y sucede que, aunque no nos podemos reunir físicamente, nos estamos reuniendo por Zoom para conocernos, para vernos, para hablar, y les prometo que, bueno, cuando termine el coronavirus, yo espero tener la oportunidad de venir a México con gran placer. Y desde luego, esto, bueno, lo haremos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque Lituania no tiene representación alguna acá. Por ejemplo, una exhibición, el viajar de un país a otro fue maravilloso y es lo que hacía nuestra comunidad, que es una comunidad muy creativa. Bueno, vamos a comenzar desde el principio. Yo no sé si me tengo que presentar. Yo soy judía, cuya familia vive en Lituania y ha vivido muchos, muchos años. De parte de mi padre y de parte de mi madre, la familia viene de Lituania. Del lado de mi madre venían de Šiauliai, ahí hay una gran sinagoga en esa zona. Mi padre y mi madre estuvieron durante la ocupación nazi, durante la guerra. Sobrevivieron a esto y yo soy la evidencia de esta sobrevivencia. Yo nací después de la guerra
Y yo soy la única de parte de mi familia que todavía vive en Lituania. Yo tengo 9 primos, tengo una familia muy amplia, muy grande. Mi padre y mi madre tenían hermanos y hermanas. Toda mi familia vive en Israel, Estados Unidos y los Países Bajos. Parte de la familia vive en Argentina, pero nunca los he conocido. Estos vienen del lado de mi madre. Ellos salieron de Lituania antes de la guerra y los que no pudieron salir fueron asesinados durante la guerra. Esto podría ser, digamos, lo que yo podría decir acerca de la comunidad. Lo que queda de la comunidad después del Holocausto, 150,000 judíos fueron asesinados en Lituania. Únicamente 5% sobrevivieron y la mayor parte de ellos hizo aliyá. Y ahora tenemos una comunidad que tiene más o menos 5,000 miembros, 5,000 judíos. Algunos vinieron de Rusia, vinieron de Ucrania, de Europa del Este, y nosotros nos llamamos Litvaks. Nosotros, en este sentido, no somos muchos en números. 200, 300 personas, no más. La comunidad es una comunidad sumamente activa. Tenemos una versatilidad de gente en la comunidad, diferentes tipos de personas. En primer lugar, gente mayor, de tercera edad, gente que necesita apoyo, cuidado por parte de la comunidad. El colegio judío nos da muchos miembros de la comunidad y estos provienen de familias mixtas. Y entonces, esto es lo que nosotros tenemos que esperar en el futuro, hablando acerca del aspecto demográfico. Muchas familias son familias mixtas, pero todo mundo está bienvenido a la comunidad, tomar parte en las diferentes actividades, sentarse en nuestro restaurante, venir a la sinagoga para celebrar Shabbat, y queremos agradecer a la familia que ya mencionaron. No quiero mencionar el nombre porque no estoy autorizada a mencionar el nombre. Una mitzvah es una mitzvah. Nadie sabe cuando hace uno una mitzvah. Pero yo creo saber de quiénes están hablando y nosotros recibimos el apoyo de esta familia y de algunas otras familias que están apoyando, por ejemplo, Ort. La escuela judía no podría sobrevivir. Tenemos una escuela fantástica. Yo les puedo decir, mi hija vive en Australia. Hace poco vino a visitarme, fuimos a la casa del director y me dijo, la escuela es tan buena que la pueden comparar con cualquier otra escuela del mundo. Las condiciones son óptimas, son correctas, los alumnos pueden estudiar hebreo, pueden estudiar otros idiomas. Nosotros pensamos que en un futuro cercano vamos a enseñar Yiddish. Y es muy importante que nuestros niños judíos estén junto con niños no judíos y viceversa. Piden información acerca de la historia judía en Lituania. Y digamos, yo sé que
No hay otro lugar en donde puedan recibir esta información tan seria que incluye información del museo acerca del Holocausto. Nosotros hemos obtenido datos en relación a la comunidad judía de México, gracias a Ronen. Bueno, aquí se habla acerca de la vida judía. En la comunidad, para su información, trabajan diferentes personas, no solo judíos, y esto tiene que ver con la administración de la comunidad. Bueno, esto no daña, sino que ayuda mucho a la comunidad a estar integrada en este tipo de lucha. Los recursos. Nosotros somos diferentes comparados con su comunidad. En la comunidad no hay muchos donadores. Ahí la única donación la recibimos de la Goodwill Foundation, la Fundación de Buena Voluntad. Y desde luego, no hay gran cantidad de dinero. Estamos hablando de un pequeño porcentaje. Esto es manejado por el Estado, pero no tenemos otra opción y no tenemos tampoco más donadores de los cuales podamos hablar o confiar. Esto es lo que hay y así estamos. Por otro lado, el Estado está siendo más amable con la comunidad judía. Bueno, una historia es los ex miembros de la Unión Soviética y diferente es cómo se maneja en Estados Unidos, en México, Argentina. Comunicación social, una actitud positiva hacia la comunidad y hay una diversidad de gente. En cualquier caso, nosotros estamos en un contacto estrecho, muy estrecho, con los diferentes estados de la Unión y con gente que vive en Lituania. Este año, 2020, realmente ha sido terrible la aparición del coronavirus, desafortunadamente, pero este año había sido reconocido y anunciado como el año del Gaón de Vilna. Y celebraban su nacimiento y este año también se anunció como un año de la historia de la comunidad judía en Lituania. Se realizaban diferentes conferencias, eventos, todo estaba planeado, pero ahora desgraciadamente no se ha podido efectuar en su totalidad. Nosotros tenemos esperanza, de acuerdo a la regulación y reglamentación de la UNESCO, ha mencionado 2 años para celebrar. 2021 es el año del Gaón de Vilna. Si COVID, y esto es lo que he escuchado acá, se termina, y espero que terminemos con eso, ustedes van a poder, asistiendo, y nosotros vamos a continuar nuestros eventos el año que venga. Va a haber un congreso de lituanos, de Litvaks, de todo el mundo. Y esperemos que van a hablar en lituano, en yiddish, y esto lo podemos comparar con cualquier gente que habla yiddish. Algunos de nosotros todavía hablamos yiddish. Algunas juntas y reuniones se llevan en yiddish. Y por teléfono también hablamos en yiddish y tratamos de no olvidar el yiddish.
pero cada vez hay menos y menos gente con los cuales podemos hablar en yiddish. Pero si nosotros no lo recordamos y no nos ayudamos, ¿quién lo va a recordar? Bueno, aún en Israel les puedo hablar de mi familia particularmente y puedo hablar de la generación vieja, la ancestral. Y a veces es sumamente difícil para la antigua generación hablar yiddish porque no están hablando diariamente yiddish, pero tratamos nosotros de que no olviden el idioma. ¿Qué les puedo decir más acerca de los judíos de Lituania, de su vida? Ustedes tienen que venir algún día y por sí mismos podrán ustedes observar diferentes caras, nuestro grupo que se está especializando en cantar y bailar canciones y bailes yiddish, y nosotros somos gentes que continuamos nuestra gran tradición, continuamos con nuestra vida. En el sur de Lituania, hasta la zona donde nosotros vivimos, no hay nada de judíos. Nosotros teníamos seis comunidades regionales en las ciudades más grandes de Lituania: Kaniviša, Sloje, Ochmerdem, Švenčionys. Y tenemos muchas actividades. Yo asumo que igual que ustedes tienen muchas actividades. Tienen que venir personalmente a verlo. Hablando de Gaón, no tengo que decir mucho acerca del Gaón de Vilna. Mucha gente sabe mucho acerca de él. Nosotros tenemos que ver, hay que entender con toda claridad, porque se ha descrito su trabajo, su influencia sobre la vida judía, sobre la religión. Él nunca publicó ningún libro, escribió un comentario, y para entender este comentario hay que entender y saber algo del Tanaj y de la Torá. Muy difícil comentar algo acerca de sus comentarios, pero es de suma importancia saber que era una persona, el Gaón de Vilna, era muy educado, tuvo una educación superior y estudió diferentes temas de la Torá y los enseñó. Por ejemplo, Kabbalah, ahí la literatura tiene significado. Nosotros le pedimos que diseñaran una moneda de metal debido a los 300 años del Gaón de Vilna. Y lo más importante es la letra Shin, que significa 300. Alrededor de la moneda dice: esto es lo que una madre le debe de decir e indicar a los hijos. Si tú quieres, será su empeño. Y esto proviene de, digamos, de los años de que vivió. Primero era un gran sionista en Lituania. Después viajó a Israel, desafortunadamente sin éxito. Pero antes de partir para Israel, escribió una carta. Y esta carta uno puede verla, leerla y entenderla fácilmente. Es, por ejemplo, la carta de ética. ¿Cómo podemos, padre, educar a sus hijos
que se formen bien, que se relacionen bien, que se comuniquen. Y esta es una de las cartas más importantes, una de gran creación. Estamos sumamente contentos y orgullosos de tener este tipo de individuo, el Gaón de Livna, y que desde luego le da honor a todos los lituanos en todas partes del mundo, porque su conocimiento, su talento es reconocido no solamente por judíos, sino que es reconocido en todo el país de Lituania. Nosotros hablamos de la historia. La historia de los judíos en Lituania fue muy variada y que cambiaba constantemente. Podemos decir lo siguiente. Lituania invitó a los judíos a vivir acá, de Europa Occidental y de otras zonas de Europa. Sin embargo, cuando los judíos vinieron, se establecieron, comenzaron a trabajar, a desarrollar pequeños negocios, trabajando en el ámbito financiero. Ellos han sufrido mucho en Lituania. Algunos de ustedes cuyos padres salieron de Lituania antes de la guerra, bueno, no podían entender cómo se ve Lituania hoy. Se ha desarrollado y de ser un país pobre, aquí, por ejemplo, 100 personas viajaban a los Estados Unidos, pero desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, vinieron a México. Y esto hace muchos, muchos años. Ronen también me dijo lo siguiente, que para los judíos en México, los judíos en México respetan a su gobierno, aman a su país mucho. Nuestra comunidad indica, un judío puede estar en México y puede respetar su país, puede respetar su estado, puede reír, puede vivir. Y esto debería de ser el panorama que debieran considerar todos los judíos en todo el mundo. Hay muchas gentes no deben de ser atacados por discursos con odio, antisemitismo, otras rutas de acción negativa con las gentes. Y me da mucho gusto y estoy contenta que hoy por hoy los judíos que viven en México están contentos y me ha permitido entender qué es una comunidad judía. Yo quisiera más bien ahora contestar sus preguntas. Faina, antes de comenzar a contestar las preguntas del público, me gustaría, si me lo permites, tengo un par de impresiones en relación a las 5 o 6 veces que he ido a Lituania en los últimos 11 o 12 años. Aún cuando nosotros sabemos la historia tan terrible y lo que pasó con nuestra comunidad en Lituania, con los nazis y sus operarios. Yo voy a Lituania y veo como un ciudadano lituano, como judío, como miembro de la comunidad judía en México. Yo veo algunas cosas que todavía me sorprenden. Bien, por ejemplo, tú o ustedes ven que algunos cementerios se ha hecho trabajo para cuidarlos, para mantenerlos lo mejor que se puede. Yo he ido 2 veces al pueblo de mi abuelo. Yo nunca avisé, pero habían niños
durante el verano, tratando de cortar el pasto en el Bet Haim o en el Panteón. Y esto fue, por ejemplo, algo que hacían en 1940. Yo ahora les pregunté, ¿por qué hacen esto? Pues nadie lo hace y lo tenemos que cuidar. Esto me da una cierta esperanza, porque 3 minutos de ver a esta gente en el cementerio, en Kuzdim Kastos, ahí estaban mis abuelos y los bisabuelos. Y camino al cementerio hay la zona masiva de tumbas. Esto fue terrible. Es a donde entraron los nazis, porque una ciudad pequeña fronteriza con el espacio a donde estaban los nazis. Pero me impresionó que jóvenes estaban limpiando el panteón, cortando el pasto, moviendo las piedras, limpiando todo. Y nosotros en Estados Unidos o en México o en otros lugares, viendo tantas escrituras, en Vilna, en Kovno, muchos conceptos estaban redactados en las tumbas en Yiddish. A lo mejor para ti no hace efecto alguno, porque lo ves todo el tiempo, pero caminando por las calles de Vilna, leyendo en hebreo, me ha dado un sentido de paz, de descanso, sintiendo que todavía estamos ahí, aun cuando los 200,000 judíos bajaron a 5,000 únicamente. Y Faina siempre me causa curiosidad y hablo como miembro de la comunidad en México y un miembro honorario de tu comunidad en Lituania. ¿Qué va a pasar ahora? Después del año del Gaón de Vilna, después de la compensación que el gobierno está dando para las propiedades religiosas comunitarias. ¿Qué podemos esperar de la comunidad judía de Lituania en cuanto a instituciones, museos? Algo se debe de hacer en el lugar a donde el área de Vilna, el lugar sagrado. Yo quiero saber si van a construir algo en esta zona. ¿Puedes a lo mejor hablar de la vida y de lo que van ustedes a hacer en el futuro? Sí, voy a ser una persona abierta. Bueno, ahora vamos a ver, hay un señor muy amable, muy correcto, lo he conocido por muchos años y bueno, él es una persona muy gente y está en la embajada de Nueva York hoy por hoy. Voy a hablar un poco acerca de esto. ¿Cuál y qué va a pasar en el futuro? Nadie sabe. Nadie sabe. Sin embargo, lo que sí podemos es desear lo mejor. Ahí en Lituania tenemos 250 cementerios y 250 para empezar y para poner nuestros 250. Y era este lugar una comunidad, un pequeño pueblo. La comunidad estaba ahí antes de que hubiera una área a donde se guardaran los libros sagrados, se pudiera rezar, etc. Todos estos lugares deben de ser preservados. La comunidad, yo creo que tiene como 20 sinagogas formales,
todas están en un estado desastroso, pero son únicos. Ven la sinagoga en México, es una sinagoga preciosa, pero en Europa, hoy por hoy, tienen solo una sinagoga de madera. Solamente Lituania tiene sinagogas de madera que fueron construidas hace muchos, muchos años. Ni siquiera puede uno entender que era una sinagoga. Se ve como un lugar, como un establo, están los animales en el pueblo. Y para mantenerlo o mantener otros lugares más grandes, se necesita mucho esfuerzo personal y mucho dinero. Y al final, por ejemplo, no tenemos judíos que usen, no tenemos judíos en pequeños pueblos, en pequeñísimas ciudades, y únicamente vienen para rezar. Lo que estamos haciendo es colaborar, trabajar con la municipalidad local para involucrarlos en el uso de este tipo de sinagogas formales antiguamente para, por ejemplo, dar más cultura. Tenemos 3 sinagogas en Kedan. Una es una escuela de arte, la otra es como museo, simplemente para mostrar cómo era la sinagoga judía en aquella época. Y por otro lado, la tercera, que también es importante, la volvieron a restaurar y la reconstruyeron. Hay una sinagoga preciosa en Vilna y en otras ciudades. Esto costaría mucho dinero y la comunidad simplemente no se puede dar el lujo de hacer este trabajo y cuidar los cementerios, las áreas de, digamos, de rezo, los cementerios fueron descuidados por la gente local. ¿Y quién los cuida ahora? Solo los locales. Y no hay tantos judíos allí, o casi nada. Entonces, esta es nuestra tarea, día tras día, cuidar nuestro legado. Y la gran sinagoga, por lo que se refiere a ella, han habido serias excavaciones, pero no están terminadas. La gente que están en las grandes sinagogas tienen que continuar su trabajo y debido al coronavirus suspendieron todo. Se tiene que hacer en el verano y espero que el próximo verano se pueda realizar. Hemos estado en el lugar a donde estaba la gran sinagoga. Obviamente no necesitamos otra gran sinagoga en Lituania. No hay tanta gente que acuda a estos lugares religiosos. Hay que tener un minyan, que son 10 hombres 2 veces al día. Y las sinagogas, pues, definitivamente el lugar va a ser importante para no olvidar, conmemorar y desde luego las gentes pues tienen que cuidar los restos de las sinagogas. Y creo que ya están comenzando a hacer eso. Por ejemplo, un kindergarten que fue construido en la época soviética. También hay que cuidar esto. ¿Qué va a haber allí? ¿Cómo vamos a conmemorar la gran sinagoga? Eso tenemos que trabajarlo, hablarlo conjuntamente. Gentes de la comunidad judía y gentes que no son de la comunidad judía. En Lituania están invitados a participar en la competencia. También estamos invitándolos a participar en la competencia
de construcción de esculturas, o por otro lado, conmemorar la memoria de los escritores durante esta época. Y el primer monumento va a ser construido en la ciudad vieja de Vilna, el lugar a donde se hizo la última selección, cuando ya la gente de Vilna fue liquidada. Están planeando construir un monumento por los escritores, la nación y desde luego la gente que todavía vive allí. Teníamos muchos planes y uno de los planes más importantes era construir un kindergarten para niños judíos, niños pequeños. No tenemos nada que tenga que ver con el kindergarten, algo bueno, constructivo para los niños. Cerca de la sinagoga podría ser en el jardín o en la escuela. Y bueno, por otro lado, estamos trabajando mucho en crear también un campus para alumnos mayores. Nosotros tenemos un lugar en donde los niños pueden recibir su educación judía después de ir a la escuela normal. How can I answer your question? What will be... ¿Cómo puedo contestar la pregunta? En el futuro, ¿qué pasará? Difícil de decir. En estos 20 años de independencia de Lituania, en Lituania podemos ver alguna serie de movimientos con una cierta dirección. Mañana vamos a celebrar el Día de la Tolerancia y la comunidad judía es uno de los grandes luchadores a favor de los derechos humanos. Mañana se va a hacer la conmemoración de todo esto. Esta es una actividad con una organización interestatal. La organización ha proporcionado apoyo, un gran esfuerzo que proviene desde Europa y otros países. Y se va a hablar de una manera exhaustiva acerca de la conmemoración del Holocausto, el recuerdo de la memoria, de la historia. Continuaremos la plática y discusión en rehabilitación histórica y rehabilitación liberal. Aquellos que contribuyeron con los nazis. Y bueno, tenemos los nombres. Podemos hablar de ellos una, otra y otra vez. Y en algunos lugares se han construido monumentos y a estas gentes que habían matado judíos y que ahora ya desaparecieron. Un individuo con el grupo metió a mi madre y a mi familia al gueto. ¿Te imaginas? Las personas pueden permitir estudiar en la escuela que tiene el nombre de Eureka. Tenemos esculturas para la gente que murió en esa época asesinada. Y yo espero que muy pronto vamos a tener todo esto bien. Vamos a tener un nuevo parlamento. Ahora ya hay diferentes partes como líderes. Todo esto en el parlamento. Y estos problemas se tienen que resolver. Otro problema del cual frecuentemente hablamos y el Estado está consciente de ello. Bueno, ahí se restituyó la propiedad privada. Hay muchas gentes fueron exiladas, campos de concentración.
Y esto no tiene que volver a suceder en Lituania. Entonces decidimos que, bueno, la gente que quería irse a Israel o Palestina, como en aquella época, recuerden la lista de Schindler, lo último que pudieron ver es a la gente después de los campos de concentración, de la liberación de los campos de concentración. Estaban desesperados, tristes, no sabían a dónde ir, a donde los padres, madres, abuelos, abuelas, hermanos fueron asesinados o, por ejemplo, permanecían ahí o a dónde se iban. Y el único lugar que les abría los brazos era Eretz Israel. Ya está, de acuerdo a la ley de ciudadanía publicada en Lituania, nosotros repatriamos a la gente. Primero vimos cuál era su país original, no tenían ciudadanía lituana, no tenían allí estas, digamos, situaciones. No podía ser aceptable. Yo he estado luchando con esto 30 años y esperemos que esté yo sana y activa para continuar luchando, para por lo menos darle algo, alguna compensación para esta gente. Muchas gentes esperaron y esperaron, pero ya murieron. Ahora hay hijos. Ya estos hijos, alguien los tiene que cuidar, proteger, por lo menos darles una pequeña compensación. Por ejemplo, que se nacionalicen, que tengan alguna ganancia y en la familia no se está uno besando todo el tiempo. En la familia a veces hay pleitos y lo mismo está con el Estado. Vivimos, tenemos el Estado de Lituania, pero hay algunos desacuerdos que tienen que resolverse, que tienen que manejarse. Así que esto se hace pues tan rápido como uno puede hacerlo. Y se debe de responder y arreglar rápidamente. Hay 3 preguntas acerca de este tema. Faina, yo sé que para ti es muy tarde para ti. Nosotros en México y los que nos ven en Estados Unidos tenemos otro horario y agradecemos tu esfuerzo en lo que vale. Hablamos acerca del Congreso de Lituania. Lo iban a tener en septiembre. Invitaron a mi mamá y a mi tía a ir en septiembre al Congreso. El Congreso no se pudo efectuar debido al COVID. Paloma Sulkin ha preguntado varias veces, ¿qué pasó con el Congreso Internacional de Lituanos? Ella fue a uno en 2001 y ¿cuál es el futuro para este evento? Están planeando y bueno, hay el área que tiene que ver con lo económico. Estamos fehacientemente esperando el Congreso y esperemos que cuando el gobierno nos permita viajar, vamos a organizar y vamos a invitar a lituanos de todo el mundo. Será un placer verlos en Lituania y vean qué bello país es el nuestro, con gente maravillosa, igual que el país. Know about Lithuanian food in Mexico, Faina? No sabemos mucho acerca de Lituania en México, porque nunca lo pensamos como Lituania. Eran nuestros padres, abuelos, tíos y tías, bisabuelos, digamos, judíos. Van a un restaurante lituano y uno siente que estamos comiendo en casa de la abuela. Y eso también ha sido una gran experiencia. Todo parece obvio, pero cuando usted llega al restaurante, se sienta, pide kugel, pide borscht,
Es fantástico y esto es parte de la experiencia. Faina, estoy pensando en algo. A veces en el pasado tuvimos oportunidades de trabajar conjuntamente. Yo creo que se podrían tener grupos de judíos lituanos, no judíos, pero se podría viajar a Lituania de una manera organizada. Hay un par de profesionales e historiadores que han organizado viajes a Lituania y quizá lo podemos hacer con jóvenes que probablemente podían tomar unas semanas, trabajar para la restauración, dar kavod, que quiere decir honor, un honor a los miembros de la comunidad judía que vivieron durante el Holocausto. La comunidad judía en México es increíble. Somos muy afortunados. Podemos hablar con el presidente de la comunidad judía y los países árabes, el norte de África, los judíos, los primos y hermanos sefaradíes. No hay nadie fuera. Y esta cuestión de propiedad comunal, los mismos temas y situaciones que hay en Lituania, está sucediendo en México. Es probablemente algo que podemos hacer a largo plazo, pero el Congreso de Lituanos, el Litvak Congress, y nosotros los mexicanos de origen lituano estamos interesados en hacer algo. Por ejemplo, analizar los diferentes puntos de vista, la comunidad y el gobierno en sí. Probablemente otros van a ir por primera vez en 50 años y podríamos hacer algo. Estaba yo leyendo en la presentación, me la compartieron los miembros de tu equipo en la comunidad. Aquí estaba y decían, hay docenas de sinagogas en Lituania. Tú mencionaste, Faina, en algunos de estos lugares están solo la construcción, los edificios. ¿Hay algo que marque que era una sinagoga o nada más es un edificio en construcción en los shtetls a lo largo y ancho del país? Bueno, vamos a regresar al principio. La cocina judía. Yo soy mamá y abuela. Y hoy, domingo en la noche, después de pasar los días con mi familia, solamente se come comida judía. Bueno, la cuestión es que yo no sé cocinar otro tipo de comida. Yo les doy lo que mi madre y mi abuela comían, cocinaban y nos enseñaban. Y aquellos que tenían un alma judía, este es el ticket, el boleto para ser parte. Bueno, cuando comen mi comida y ahí sienten que está mi parte física y mi neshome, mi alma. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, hígado picado entre la comida. Yo hago todo lo que se imaginen de comida lituana y estoy muy activa en mi cocina. Pero en nuestra comunidad hay una gran tienda, un pequeño restaurante, ahí podemos comprar gables y nemdalach y otro tipo de comida judía. Y la podemos conseguir allí y esperemos que después del coronavirus todo va a ser mejor que antes. Estamos haciendo el programa educativo, vamos de una ciudad a otra y las gentes están explicando cómo cocinar comida judía. Mujeres que van de un lado a otro.
Y eso reúne a gentes en pequeñas ciudades. El ir a Lituania, me encantaría, me fascinaría trabajar conjuntamente con usted. La comunidad judía de Lituania es parte del grupo de el Camino Europeo. Lituania pertenece a este grupo. Esta es una herencia muy grande que está cubriendo prácticamente todas las diferentes direcciones en el ámbito de turismo. Puede ser aspectos recreativos, conocimiento acerca del pasado judío, la historia, personas famosas, el programa para los niños. Yo espero, sinceramente, nosotros estamos haciendo digamos, trato con los alcaldes de las diferentes ciudades, zonas a donde hay, por ejemplo, bosques preciosos, áreas recreativas, y estamos trabajando o estamos en días de trabajar, digamos, con ellos. Pero queremos trabajar contigo, Ronen, en México y con la comunidad judía de México. Y tenemos que definir cuándo tenemos que comenzar a trabajar. Terminado el coronavirus, vamos a tener la preparación necesaria. Y bueno, los soldados del ejército israelí venían a Lituania y ellos estaban contentos, gozaron limpiar los cementerios en Vilna. Era como una bendición para aquellos que hablan yiddish. Así que, bueno, y lo que puedo continuar diciéndoles es que el ejército de Israel formó parte de la ceremonia. Los primeros 60 agentes que estuvieron en la prisión, en el gueto de Vilna, y todos fueron asesinados. Así que allí, durante tantos años, queríamos hacer algo y los trajimos. Vino un rabino de Inglaterra, vino particularmente el Rev Schlegenberg, vino allí a, bueno, la celebración, la conmemoración, no celebración, de los diferentes panteones. El ejército también vino y fue una ceremonia muy emotiva, muy emotiva. Y ese fue un gran evento en la comunidad judía. Así que dentro de este contexto podemos continuar ayudándonos en las comunidades. Vamos, yo creo que por el buen camino, y fueron muy inteligentes en programar esta actividad en relación al ejército de Israel. Usted mencionó el ejército, los miembros del Saja llegando a Lituania y, por ejemplo, jóvenes mexicanos se interesarían en ir en un programa de educación. Pero hasta hace 2 o 3 años, la embajada israelí estaba en Riga, ¿no? Riga está a 3 o 4 horas de Vilna. Pero ahora tenemos una embajada de Israel en Lituania. Hay un vuelo directo, amigos lo han tomado de Israel a Vilnius y Kaunas. Ahora bien, ¿cómo estas nuevas relaciones han afectado o han ayudado? Lituania está más cerca de Vilna. Bueno, varios israelíes están yendo por turismo a Lituania.
¿Cómo ha cambiado la vida cotidiana de la comunidad para tener, por ejemplo, israelíes en Vilna? Bueno, ese evento fue muy importante. Abrir la embajada, inaugurar la embajada de Israel en Vilna. El embajador fue muy bueno. Lituania, por otro lado. Por ejemplo, Israel requiere de barcos de Lituania. Sí. Uno se necesita a otros. En Naciones Unidas, Lituania quiere tener relaciones con Israel. A las gentes les encanta viajar a Israel. Todo el mundo está fascinado por ver los lugares santos, toda la historia. Hay un clima hermoso. Para los lituanos es demasiado sol. Aquí en Lituania muchas veces está lloviendo, el clima está oscuro. Así que para los lituanos es fantástico pensar en ir a Israel. Y a la inversa, varios israelíes vienen a Lituania. Bueno, la gente no es conformista, siempre buscan algo diferente. Pero bueno, viva la diferencia. Yo creo que tanto los israelíes y los ciudadanos de Lituania pueden ganar mucho por la buena relación entre las gentes, por el turismo, por los jóvenes. Es una cultura diferente. No estoy hablando de judíos lituanos, pero los lituanos y los israelíes son dos culturas diferentes. Los lituanos a veces son opuestos, son temperamentales, y luego estamos juntos y cambia la situación. Tengo muchos amigos diplomáticos. Luchan por los puestos en la embajada de Lituania en Israel. Quieren conocer la cultura, quieren conocer el país, y es interesante ver esto. Todos sabemos que hoy por hoy las embajadas y los consulados trabajan de una manera diferente, pero tenemos un gran embajador de Lituania en Israel, Il Atanavich, es ella, por eso ahora en México hay un consulado de Lituania en México. Y en 2 años va a ser la embajadora de Lituania en Israel. Y otros embajadores que han venido a Lituania y dicen, extraño mucho a Israel. Han establecido cosas conjuntas que hacer entre Israel y Lituania. Y yo considero que es un muy buen signo. Y para ser honesto, bueno, tú eres la que vives, comes, cenas y ves la realidad. Yo soy optimista. Los judíos ashkenazim no son tan optimistas. Yo sí soy en este sentido muy optimista, y no solo eso, estoy feliz. Faina, hay un par de preguntas. Gente que busca información acerca de sus ancestros en Lituania. Me hablan a mí y escriben al consulado cuando es posible que esté disponible en la red. Y ahora yo creo que vamos a incluirlo en las preguntas, este dato. Nos pueden escribir. Hay 2 grandes archivos en Lituania que pueden mostrar y que tienen una gran cantidad de información. Por ejemplo, los archivos históricos, los archivos centrales. Ahí tenemos cantidad de información, fotografías, datos
yo podría sugerir, tú podrías tener otra sugerencia. Jewishen.org tiene un sistema de bases de datos para los judíos europeos, pero hay una sección para judíos lituanos. Se busca por el shtetl, el apellido y por la ciudad. Hay gran cantidad de información que pueden ustedes obtener. Un buen amigo quería preguntar acerca de la familia Fogelis en Lituania. Ha estado trabajando en la investigación durante meses y hay muchas otras cosas que se pueden manejar si uno comienza a ver en el Jewish End. Hay otro archivo de la comunidad judía. Yo sé que, bueno, fue todo destruido en Vilna, pero la gente puede preguntar algo acerca de historia u otra información. No tenemos archivos de la comunidad judía, no hay nada. Bueno, de donde tú vienes es una de los peores lugares, hablando acerca de documentos. Esta idea, bueno, la siguieron de Alemania. No tienen muchos documentos en sus archivos. No podemos ser tan optimistas. No podemos siempre acudir a los archivos, ¿no? Porque muchísima información se destruyó y hay que buscar en otros lugares para obtener la información, pero también depende del lugar y de la ciudad. Pero hay gentes de la comunidad judía que están trabajando en este tipo de investigación. Si alguien quiere obtener información y luchan por obtenerla, ustedes pueden solicitar con nosotros, manden un correo y veremos qué les podemos sugerir. No tenemos tanta gente, muy difícil obtener información. Primero tienen que hablar alemán, tienen que manejarse todo en alemán, está escrito de cierta forma, tienen que idioma ruso, yiddish y otros. Y el resultado debe de ser un resultado muy calificado. Y bueno, todavía no tenemos este legado histórico. A veces toma mucho tiempo y a otras veces no se encuentran los documentos. Es enajenante antes de 1919. Un gran problema con los documentos, pero puede uno intentarlo. Siempre seremos pues, útiles. Pueden escribir a la comunidad, veremos qué se puede hacer y estoy seguro que, bueno, estamos trabajando y bueno, si uno no puede encontrar los documentos en sus archivos, puede irse a nivel privado. Faina, yo quisiera contestar las preguntas. Hay todavía una comunidad judía en Pilimo Fort, ¿verdad? Sí. Es lo mismo, Pilimo. Yo les debo de preguntar a medida que vienen las preguntas. Es una pregunta obvia, pero la respuesta es tuya, Faina. ¿Todavía hay antisemitismo en Lituania? ¿Quieres tú decir algo acerca de esto, Faina? No. Este tipo de noticias en los medios judíos de comunicación. Por ejemplo, había un monumento que estaba lleno de graffiti antisemita. Escribían cosas, pintaban cosas, graffiti. Todo esto que parecían ser pequeños brotes, pequeños eventos, lo lleva uno en todo el mundo, a la judería de esta zona, de Lituania.
Háblanos más acerca de esto. Bueno, depende qué considere usted antisemitismo. Antisemitismo en la calle, en la sociedad, continúa. Esperamos que en el futuro nosotros debemos de educar, informar a la gente mucho más para que sepan más acerca de los judíos, los objetivos y la actitud al tener conocimiento cambian. Entonces, tener información y educación. Y probablemente otro aspecto es este tipo de comunicación rápida, a veces rara, a veces de odio. En mi opinión, es que mucha gente no está preparada para escuchar esta comunicación o habla de odio. Por ejemplo, una mujer escribió varios comentarios acerca de los judíos. Así que aquí tenemos que colocar un mayor esfuerzo, un mayor trabajo. Pero la gente, como tú dices, si lo haces del corazón, es muy malo que no se tome con el corazón abierto. Y luego uno se acostumbra. Uno no se debe de acostumbrar al odio. Debemos de estar conscientes, debemos de decirles a nuestros hijos que no pueden ser usados para cualquier tipo de ofensa, comportamiento, una declaración de odio. Yo creo que se deben realizar cada vez más y más. Mañana, por ejemplo, vamos a conmemorar. Esto también va a ser para no judíos. Por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos están actuando rápidamente y si hay un acto de vandalismo, acudimos a ello. Yo no puedo decir que hay antisemitismo exhaustivo, específico en Lituania. ¿Diferente de Europa? No lo diría. No. Manifestaciones nazis, no, como en Polonia. No tenemos problemas con la kashrut o digamos, el aspecto de digamos, religiosidad y agresión a ella. La pregunta que tú haces y la tomamos es que la gente que estuvo involucrada en esta acción nociva, esto es uno de los problemas más graves de antisemitismo en nuestro campo y en nuestra área. Estaba yo hablando con un amigo lituano y me dice, antes de 1990, cuando Lituania se convirtió en un país independiente después de la ocupación soviética, decían, no hay educación, no hay información con, digamos, los soviéticos. Eran judíos, pero decían, bueno, hay tal y tal cantidad de ciudadanos que murió y allí estaban los del Holocausto. La educación, la información fina acerca del Holocausto requiere una gran atención en las escuelas públicas. Los niños hoy por hoy están informados y pueden hablar acerca de este periodo de tiempo en donde los lituanos no judíos sufrieron mucho. Los lituanos judíos fueron decimados, asesinados. Como tú dices, en educación es la solución. Se ha enseñado en las escuelas, qué se enseña en las escuelas y cuál es la historia a seguir. Bueno, durante la época soviética,
todos los monumentos que fueron construidos en memoria, digamos, de las gentes que murieron. Esto fue dedicado a la población soviética lituana. Por ejemplo, diferentes factores cambiaron. Por ejemplo, el casarse, por ejemplo, educación. El ministro de Educación este año va a tener que cambiar la dirección de la educación. No es algo el ministro de Educación o los maestros en un momento dado pueden encontrar fácil de hacer. No, es bien conocido en todo el mundo cómo se debe de manejar el Holocausto, cómo dar información y educación acerca del Holocausto. Y esto es algo que debe de ser un maestro, una maestra quiere decirlo y luego el otro no quiere decir nada. Debe de ser un currículum completo y se debe de incluir la historia. Y esto debe de incluir también en el tema de literatura, un programa sobre esto, literatura y todo lo que tenga que ver con esto en todo el mundo. Nuestra comunidad está publicando la segunda edición, ahí el diario de Shevsky. Este señor murió en el gueto del Vilno. Es la misma historia que la de Anna Frank. Escribió un diario, el diario fue encontrado después de la guerra y la criatura ya no vivía. Y este libro fue publicado de una manera magnífica. Fue solicitado para el diseño a una persona de Tokio y ya no hay ediciones. Se está publicando una historia especial, una edición especial, y entonces el libro se da en todas las escuelas de Lituania. Se le pide al digamos, secretario que se incluya esto. No solamente tiene que ver con historia. Los niños tienen que sentir, tienen que comprender. Y entonces yo creo que esto va a ser un programa excelente. Aparte de esto, nosotros no tenemos un museo del judaísmo con historia lituana. Allí en la comunidad están haciendo varias cosas. Y la comunidad judía en Lituania era la más grande de Europa. Entonces, nosotros debemos de tener la historia y el lituano no debe de tener miedo de repetir y informar su historia. La historia judía en Lituania no es un holocausto. Son años y años viviendo alrededor del holocausto. Y esto quizá dé una respuesta. ¿Qué pasó en Lituania? ¿Por qué un día los vecinos de Lituania comenzaron a atacar al pueblo judío? Gentes judías que vivieron años y años como buenos vecinos y buenos amigos. Este museo sería parte de la educación. Yo, por ejemplo, he estado en el museo en Australia, no tiene nada que ver con el holocausto, pero ahí está. El museo no es pequeño, no es un polimuseo, no, es un museo chico, que tiene una gran influencia. Yo estaba con mi hijo y mi hijo estaba llorando. Un adulto lloraba al ver el museo. Yo entiendo que Lituania necesita, y no solamente
es suficiente conmemorar el lugar y decirle a la gente qué pasó, por qué allí viven en las pequeñas ciudades, en casas chiquitas. ¿Qué pasó con sus vecinos? Desaparecieron de la noche a la mañana. De repente los capturaron, los llevaron al gueto. Después los mataron. Y la gente tiene que pensar en esto una y otra vez, porque si no, esto va a suceder igual una vez y otra vez y otra vez. Hay que ver. Todos los judíos del mundo deben instar y alentar a la gente a detener este odio. Nunca se va a acabar si no se hace algo ya. Faina. We have a couple of questions. There's one that Tenemos un par de preguntas. again, I don't understand exactly what you're saying. Rosy Chomstein, por favor, vuelve a redactar tu pregunta. There was a special edition Había o hubo una edición especial. in Lithuania. Bueno, usted ya dijo de la moneda del Gaón de Vilna. No te imaginas cuántos mensajes, llamadas de gente de origen lituano o que querían una moneda. Bueno, el 27 de octubre y se comenzó a vender el 20 de octubre. Una moneda preciosa. Era una euro moneda hecho de plata para conmemorar el Gaón. Y se vendía por 62 euros. Yo fui al banco y dice, las 25,000 monedas desaparecieron, ya se vendieron, no desaparecieron, ya se vendieron. El hecho que el gobierno lituano acuñe o esté acuñando esta moneda es un gran gesto. Es como algo que uno puede tocar y reconoce la historia judía y el legado en Lituania. Por eso tanta gente la quiere. Es muy difícil encontrar algo así. Hasta ahora sé que lo podemos obtener en el mercado secundario, entre comillas, por más dinero. ¿Por qué? Quiero saber si tú sabes. ¿Por qué muy pocas monedas fueron acuñadas? Y si va a haber otra edición, si la comunidad tuya puedes, por ejemplo, venderla como una donación. También hace un par de meses había un, digamos, certificado del Gaón de Vilna. Yo obtuve 10. ¿Nos puedes decir algo del proyecto? Porque la gente está fascinada, aún estando muy lejos de Lituania. Bueno, yo mencioné, por ejemplo, la moneda que decía sí para la celebración del Gaón de Vilna, iba a ser letras alrededor de la moneda que sí, dicen, si quieres, lo serás y te convertirás. Es una edición limitada. No solamente, digamos, se puede acuñar y está en metal, una edición limitada, repito otra vez, y con respecto a hacer una edición adicional, no creo que el banco lituano va a querer hacerlo porque el precio es caro. Y para estas gentes es una moneda muy, muy importante. Es 1,000 euros en el mercado secundario.
mucha gente en Israel están enojados que no han recibido su moneda. Así que, bueno, hablamos con el director del banco para saber cuáles eran sus planes. Pero en Lituania se publicó y, bueno, era para los judíos. Para nosotros es un trabajo difícil, duro. El diseñador también trabajó, realizó el diseño. La comunidad también participó en el proyecto. Nos encanta ser tan exitosos y, bueno, ojalá que podamos distribuir muchas más. Eso era una porción. Bueno, no sé, no me recuerdo cuántas monedas fueron acuñadas. Así que, bueno. ¿Tú por lo menos tuviste una? ¿Tú? Sí. Bueno, me la regalaron, a mí me la regalaron, pero sí la tengo. 1,000 euros. Los tengo en mi cartera. Bueno. Faina, ya llevamos 1 hora y media con esta plática. La he gozado muchísimo. Tú creo que ya te vas a ir a dormir. Estoy muy agradecido por esto, por tu tiempo, por lo que haces. Tú representas a los judíos lituanos en todo el mundo. Yo soy uno de tantos. Yo quisiera agradecer, yo quiero volver a agradecer a la Keilah Ashkenazi en México, la Embajada de Lituania en Washington, D.C. Y a lo mejor esta podría ser la primera plática de otras que podemos tener de una manera más específica. Quizá tú nos puedes ayudar a conseguir gente que hable de la historia judía, de la historia lituana, porque mucha gente está muy interesada. Sí, sí. Bueno, podemos hacer algunos tipos de, digamos, tours para que la gente por lo menos vea a través de Zoom lo que es Lituania. Hasta entonces, bueno, esperemos verte físicamente y Faina, podemos hacer un viaje virtual de la zona judía de Vilna. Puede hacer alguien Zoom en el teléfono y nos puede guiar para ver Lituania, para ver Vilna. Es una muy buena idea, lo vamos a hacer desde luego. Nosotros tenemos todo moderno en Lituania. Hay uno de los camiones de pasear por la ciudad. Y claro que lo queremos compartir. Vivi, tú estás ahí, pero me encanta. Tiene que ser temprano porque como es invierno, ahí anochece rapidísimo. Entonces habría que hacerlo más temprano. Lo podríamos hacer otro domingo a las 9 de la mañana o esperar un poco hasta que sea la primavera y tener este viaje virtual de la Vilna judía con el guía que Faina piense que es el mejor, que hable inglés o español. ¿Qué piensas, Vivi? Claro, claro. Pero nosotros podemos mostrar una película muy breve, pero que vean que todo lo que prometimos hacer con la gente que nos está viendo y nos sigue. Tenemos que organizar los grupos que van a venir a visitar a Lituania, los que van a ir a México.
Estoy escribiendo y escribiendo nota tras nota. Tenemos que desarrollar, por otro lado, una mayor información acerca del legado, la herencia de las gentes que vienen de Lituania. Y por otro lado, también tenemos que preparar un viaje virtual conociendo centros de Vilna. Ahorita no está nevando. Los días son cortos, desde luego. Y ahorita ya está muy oscuro. 8 de la noche podría ser bueno. Pero podemos manejarlo y hacerlo. Y van a poder gozar este tour. Y podemos, bueno, dar una pequeña plática. Y si lo quieres hacer en español, podemos buscar a alguien que hable español. Quizás sea mucho mejor para las gentes que nos están viendo. Una última pregunta, Vivi. Hace 2 semanas se me dijo, después de tratar de hacer esto durante un par de años, uno de los eventos más importantes de la comunidad judía en México, eso es en relación a lo que se logra. El Festival Judío es un evento que junta a todas las comunidades judías de México, además de la gente que le gusta el cine, cadenas de cinéfilos, cadenas de cines. Y en la edición 2021 vamos a tener Kimesubihara. Esa edición todavía en México no sale, así que va a ser la primera vez que pueda ser mostrada en México. Kimesubihara es uno de los rectos entre las naciones. Allí esto tenía que ver con judíos lituanos, y luego hay una película muy buena realizada por Chelin Gluck, y nosotros la vamos a tener el año que entra. No sabemos el formato. Yo creo que ni siquiera los organizadores del Festival de Cine saben cuál va a ser el formato en 2021, pero lo vamos a tener. Y probablemente podemos organizar esto conjuntamente con una familia que vive en México, que fue salvado por Subihara y dieron visas de Subihara en México. Y esto también nos encantaría incluirte. Gracias, sería muy bueno. Subihara, otro embajador, que daba visas a Curazao, las islas que pertenecen a la zona. Uno estaba cerca de la otra. Phillips, right? Phillips, yes, and he was Phillips. Mr. Phillips Les decían señor Phillips, pero nadie podría pronunciar Swandredey. Es el cisne negro. Así que él dio muchas visas. Yahara dio visas de tránsito y también visas para Curazao. Es una historia fantástica. Voy a estar en contacto con las gentes que hicieron esto y estamos en contacto con los jóvenes, con los niños. It will be really, you will enjoy the movie. Bueno, les va a gustar, lo van a gozar. Gracias, Faina, muchas gracias. We thank you so much for this opportunity. I think you really brought us to Lithuania just with your words, especially when you started talking about your food and about the schools and everything. My father-in-law, Zikrono Lebraja, came from Lithuania, and I certainly hope to be able to go to Lithuania when these tours are organized. So I'm on. And thank you for representing us, and thank you for doing everything you do for us.
And Ronnie, thank you again. I think it was a wonderful interview. You gave us a real window to what is happening in Lithuania today. And we hope to have you back soon, Faina. Thank you, thank you. Thank you, thank you. So thank you all of you, thank you. Gracias. Gracias a la Keila. In touch, we'll stay in touch. Y vamos a estar en contacto con Ronet. El primer festival. Vamos a caminar por el parque en Washington. Ese es el único momento que tienes libre. Yo tenía 27 años. ¿Qué me quieres decir de eso? No, de tu juventud, de tu juventud. Vivi es la psicóloga. Great psychologist. I didn't get to read her. Yo no la leí, pero podríamos verdaderamente invitarla. Ella ha hablado mucho de las memorias del Holocausto. Sí. That would be another great. Esto podría ser otro gran programa. Ya ha publicado 3 libros. Parte de eso se tradujo al inglés, hebreo e inglés. Así que van a gozar hablar con él. Ha sido un gran placer conocerte, estar contigo. Gracias por tus palabras, tu información y estaremos en contacto. Gracias, bye. Muchísimas gracias por haberse conectado. Les mandamos muchos saludos y nos vemos pronto. Hasta luego. See you. Bye. Bye.